cuando hay silencio. Vamos a comenzar el mensaje en el día de hoy. La soledad y el silencio que transforman. Y vamos a estar dándole lectura a dos porciones bíblicas bien sencillas. Pero antes de esas porciones bíblicas se encuentran en Lucas 5:16 y Salmo 46, versículo 10. Esas son las dos lecturas bíblicas para el día de hoy. Son dos versículos bien simples y bien sencillos, pero con una enseñanza bien profunda para nuestra vida. Ahora, antes de comenzar a leer, todos los que estamos aquí presentes sabemos, vivimos sumergidos en una sinfonía que no deja de sonar. Vivimos sumergidos en una sinfonía que no deja de sonar, especialmente nosotros que vivimos cerca de esta área. Y a esa sinfonía nosotros la conocemos como ciudad. Esa es la sinfonía que no deja de sonar, la ciudad. El sonido de los carros, sus bocinas, la música, los niños, los familiares y amistades, las redes sociales, el WhatsApp, forman parte de esa sinfonía que no descansa. Ese es nuestro diario vivir, lleno de sonidos y de distracciones que en muchas ocasiones nos abruman sin dejarnos respirar. Yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos identificar. Todo ese caos tiene implicaciones espirituales que afectan nuestra vida y debemos aprender a responder a esa realidad de una manera prudente y sabia. No solo los sonidos de la ciudad, sino que también los sonidos de nuestras luchas emocionales, espirituales y físicas. Luchamos constantemente con sonidos en nuestra mente y en nuestra alma. Estos sonidos pueden ser mucho más perturbadores y desgastantes que los sonidos audibles. Sonidos que en muchas ocasiones no nos dejan pensar ni analizar nuestro camino. Nuevamente, yo creo que todos los que estamos aquí nos podemos identificar con eso. Muchas veces andamos corriendo por la vida. Estamos con tantas voces en nuestra mente, con tanta distracción en nuestra alma, en nuestras emociones, que andamos como zombies. No sentimos ni padecemos. Seguimos por ahí totalmente ciegos y sordos por tanto sonido en nuestra mente. Sonidos que en muchas ocasiones no nos dejan pensar y analizar en nuestro caminar. Sonidos que mantienen nuestra mente y nuestras emociones ocupadas todo el tiempo sin darle un respiro para desahogarse y relajarse. Ni mencionar, hermanos, cuando estamos recibiendo ataques por todos lados y todos los ángulos de nuestra vida. Todo esto o toda esta situación nos distrae, nos perturba y puede hasta llegar a robarnos la paz que Dios ha puesto en nuestras vidas por medio de esa persona que mencionaron anteriormente desde este altar, esa paz que trae el Consolador que Dios ha dejado en esta tierra para bendecirlo a usted y para bendecirme a mí. No obstante, Dios, que comprende nuestra situación, nos dio una solución espiritual para contrarrestar todo el daño y distracción que esto nos puede causar. Ahora sí, vamos a entrar a los versículos bíblicos. En Lucas 5:16 y Salmos 46:10 encontramos el secreto para callar todos estos sonidos que nos distraen, nos desgastan, nos atormentan, nos debilitan y nos roban la paz.
Lucas 5:16. Dice de la siguiente manera: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Voy a volver a repetir. Mas él, hablando de Jesús, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Salmo 46, capítulo 10, versículo 10, perdón, la primera parte del versículo 10 dice: el Espíritu Santo por medio de David nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa es la primera parte del versículo 10, capítulo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cosa difícil es aquietarnos a nosotros. Por eso Dios nos dice en el día de hoy. Dios nos llamó a todos nosotros hoy para que estuviéramos aquí y decirnos: estate quieto, estate quieta y conoce que yo soy Dios. Queremos conocer a Dios en medio de nuestra vida. Queremos saber quién es Dios en medio de nuestra vida. Queremos saber qué Dios es capaz de hacer por nosotros. Necesitamos estarnos quietos un ratito. No, pero es que yo necesito moverme porque son tantas cosas que están sucediendo en nuestra vida. Yo necesito trabajar mucho. Yo necesito estudiar, yo necesito defender a mis hijos, yo necesito enfrentar esta situación, yo necesito, y andamos en la vida haciendo tantas cosas, tratando de resolver nuestra vida, tratando de darle un orden a nuestra vida. Y Dios nos está diciendo: estad quieto y conocer que yo soy Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, en un momento dado se confundieron. Y Dios les dijo palabras similares a esta. Tú no sabes qué hacer. No hagas nada. Date quieto. Y ustedes van a ver cómo yo voy a destruir a Faraón y a su ejército. Pero yo necesito que te tranquilices, que te estés quieto, que te estés quieta. Ese problema que posiblemente estás pasando en tu matrimonio, Dios te dice: date quieta, date quieto. No trates de resolver lo que no puedes resolver. Date quieto, date quieta y conoce que yo soy Dios. Porque si no nos aquietamos, hermano, no vamos a poder ver a Dios obrando en nuestra vida. Necesitamos traer descanso a nuestra vida. Necesitamos frenarnos un poco. ¿De dónde voy a sacar para la renta? ¿De dónde voy a sacar para ir al hospital? ¿De dónde voy a hacer para los alimentos? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lograr yo algún día comprar una casa? ¿Cómo yo voy a lograr comprarme un carro? ¿Cómo yo voy a lograr traer a mis familiares de mi país? ¿Cómo yo voy a hacer esto, aquello y lo otro? Date quieto. Date quieta. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? No lo sabemos. De la misma manera que el pueblo de Israel no sabía cómo Dios iba a ahogar a Faraón y a su ejército en el medio del mar, de la misma manera nosotros no sabemos con qué astucia Dios
va a resolver nuestros problemas, va a resolver nuestra situación. Él está esperando que estemos quietos, que estemos tranquilos. Posiblemente usted vino hoy esperando escuchar una palabra de Dios. Entonces yo creo que Dios lo que le está diciendo a usted es que se esté quieto, que se esté quieta. Estás confundido, estás confundida, estás abrumado, abrumada, desesperado, desesperada. Date quieto, date quieta y conoce que yo soy Dios. Estos dos pasajes que nosotros acabamos de leer, pasajes bíblicos, donde vemos la importancia de la soledad y el silencio. Estas dos disciplinas combinadas de la manera correcta traen transformación a nuestra vida. Son un escudo de defensa y un arma de ofensiva. El primer pasaje que leímos en Lucas nos habla de Jesús y el segundo nos está hablando acerca de David, que en ese momento Dios lo usó como profeta y declaró estas palabras por medio de David. En medio de la soledad de David, en medio del silencio de David, cuando él se retiraba aparte para estar en soledad con Dios, el Espíritu Santo lo inspiró, lo tomó y declaró estas palabras. Está quieto. Posiblemente Dios se lo estaba diciendo a él. Posiblemente David estaba en guerra y estaba confundido y no sabía cómo iba a enfrentar a su enemigo. Y Dios le dijo, estate quieto, mijo, que yo estoy contigo. Estate tranquilito que yo estoy contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las deudas, las enfermedades, los problemas matrimoniales, los problemas con nuestros hijos, las confusiones. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces nos desesperamos, hermanos, porque no vemos ciertos resultados en nuestra vida. Y trabajamos y oramos y nos fatigamos y nos desesperamos y pasa un año y pasan 2 y pasan 3. ¿Y qué será lo que está pasando? No veo. Nos confundimos, comenzamos a compararnos. Pero si el compañero mío lo ha logrado, si el familiar mío lo logró, si el otro lo logró, si la iglesia de la esquina lo está logrando y tienen menos tiempo que nosotros, ¿por qué nosotros no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Que esto no se trata de cuando nosotros queramos. Somos siervos de Dios. Esto es cuando Él quiera. Y lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro papel, nuestro rol como siervos, es esperar en el Señor. Con paciencia. Observando qué es lo que tú vas a hacer, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres hacer delante de mí? En Lucas 5:16. Mientras Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, nos revela este pasaje bíblico que se apartaba a lugares desiertos. Y en Israel hay bastantes lugares desiertos. Presten atención a esto. Mas no solo se refería a lugares sin flora ni fauna, sino más bien a lugares donde no había sonido de sinfonía, donde no estaban las multitudes, donde los sonidos de las multitudes se disipaban o por lo menos se reducían a un nivel llevadero. Es una necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu apartarnos a lugares desiertos.
Es necesario, iglesia, que de vez en cuando y de cuando en vez nos apartemos a lugares desiertos, donde hay silencio, donde hay tranquilidad, donde se respira paz, donde nos apartemos del ruido de la ciudad y podamos escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos quiere hablar. Aleluya. Porque Dios quiere que estemos un ratito con Él. Y Dios necesita que estemos en silencio. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Muy probable en nuestra área, y vamos a hablar del área geográfica en donde nosotros estamos, no existen esos lugares desiertos como en Israel. Pero sí hay lugares donde los sonidos son más llevaderos. Es como decir que nos podemos apartar unos minutos. Ahora los voy a transportar. Imagínense que nos movamos de aquí, de en medio de la ciudad, a la montaña de Patterson, a Garrett Mountain, allí. Que nos transportemos al Parque de los Patos. No sé cuántos de ustedes conocen el Parque de los Patos, ahí en Glen Rock, un lugar hermoso. Allí hay un pound, no sé, ahora se me fue la palabra en español. No sé inglés y se me olvidó en español. Así nos pasa a los que nos mudamos a este país. Donde están los patos, es un lugar hermoso, hermano. Y allí nos olvidamos de los ruidos de la ciudad. Es algo impresionante. Nos transportamos. Y algo muy interesante, si nos fijamos, esos espacios no están lejos de nosotros. No están lejos de esta área. Es más, están en medio de todos esos sonidos. Pero allí los ruidos se disipan. Podríamos traer también a colisión el Central Park allá en Manhattan. Ese parque está en medio de la ciudad más ruidosa del mundo, si podemos decir, ¿no? Pero estando en el parque, en el Central Park, se respira una paz y una tranquilidad. En medio del ruido espantoso de la ciudad de Nueva York, allí en Central Park, miren la importancia de tener ese espacio, de cuidar ese espacio. Porque créanme, hermanos, si no se protege esa reserva que se le conoce como el Central Park, estuviera llena de edificios también. Porque nosotros todo lo vemos como dinero, el dinero, dinero, dinero. Y el parque posiblemente no produce tanto dinero como produciría si estuviese lleno de edificios, porque nos encanta el ruido. Nos encanta estar en medio del sonido. En esos lugares podemos recobrar fuerzas y serenidad para seguir hacia adelante. De igual manera, cuando estamos en la presencia de Dios, aún estando en medio de muchos sonidos, ellos se disipan y recobramos paz para nuestra vida. Cuando nosotros, aún estando en medio de todo el sonido, de todo el caos en nuestra vida, todos los pensamientos que nos pueden confundir, que nos pueden abrumar, todas las emociones que nos quieren abrazar, cuando nos apartamos un ratito para estar con el Señor en el desierto. Y más adelante vamos a hablar qué puede simbolizar ese desierto para nosotros. Cuando nos apartamos para el desierto, esos ruidos, todas esas emociones se tranquilizan y podemos refugiarnos en el Señor. Podemos descansar en Dios. Podemos ir allí, como nos dijo Jesús,
venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es en ese desierto en donde nosotros podemos descargarnos delante de la presencia de Dios y alivianarnos de todo el peso que nos abruma. Jesús entendía muy bien esta necesidad y se apartaba a lugares desiertos, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fijémonos que Jesús se apartaba solo a lugares desiertos para orar. La Biblia nos revela esta disciplina de Jesús luego de hablarnos de un episodio muy productivo en el ministerio de Jesús. Jesús había acabado de sanar un leproso. Y dice que las multitudes se acercaban a él y él les enseñaba y los sanaba. Dice que al leproso, cuando lo sanó, le dijo: por favor, no le digas nada a nadie. Vete calladito en silencio, preséntate al sacerdote, lleva la ofrenda que requiere la ley y no le digas nada a nadie. Pero la Biblia nos revela que la fama de Jesús se extendía más y más. Y las multitudes se acercaban, se agrupaban para escuchar sus enseñanzas. Y por supuesto, para recibir sus milagros. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Era una disciplina que Jesús tenía. Jesús no dejaba que su fama lo distrayera. En los momentos más gloriosos de su vida y de su ministerio, él no se quedaba allí, él se apartaba. Solo para estar con el Padre. Es todo lo contrario a lo que nosotros acostumbramos a hacer. Cuando nosotros estamos teniendo victorias, cuando nosotros estamos teniendo éxito, es cuando más queremos estar al frente, llamando la atención. En medio de todo el mundo, porque estamos teniendo victoria, estamos teniendo éxito, queremos que todo el mundo nos vea. Y sin querer queriendo descuidamos ese tiempo tan necesario de estar solos con Dios y en silencio delante de su presencia. Porque esas victorias y ese éxito en nuestra vida es provocado por Dios. Y nos olvidamos del que nos da la victoria. Pero a Jesús no se le olvidaba. El hecho de que nos revela que él se apartaba nos deja saber que el apartarse a lugares desiertos era un hábito en Jesús, era una disciplina. Nosotros estamos hablando de disciplinas. Disciplinas que nos fortalecen en Dios. Disciplinas que nos ayudan a seguir pareciéndonos cada día más al Señor. Una disciplina que Jesús encontraba muy productiva. Y muchas veces para nosotros el estar solo o el simple hecho de no hacer nada nos hace sentir que estamos perdiendo el tiempo. ¿No le pasa eso a usted? Que no podemos estar un momento quieto porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Sentimos que se nos va el tiempo de la mano y tenemos que aprovecharlo al máximo. Y queremos seguir haciendo. Pero Jesús se apartaba solo y hacía silencio delante de Dios. Estar quietos, conocer que yo soy Dios. Para Jesús esta disciplina era tan importante y productiva como los grandes milagros que hacía cuando estaba en medio de la multitud, en medio del sonido y la sinfonía de la ciudad. Para Jesús, el estar solo y en silencio era tan importante como sanar
a un leproso. Como enseñar las bienaventuranzas. Era muy importante. Esta costumbre de Jesús nos debe enseñar a darle valor a nuestra soledad y al silencio. La soledad no es algo que nos debe de asustar, ni el silencio algo de lo cual debemos temer. Todo lo contrario. Tanto la soledad como el silencio deben ser algo que valoremos y saquemos el mejor provecho de ambos. Mas él se apartaba. Era algo intencional en la vida de Jesús. Esto Jesús lo tenía planificado. Eso no era algo improvisado, era algo que Jesús lo hacía con intención. No era si le sobraba tiempo, no era si lo dejaban, no era si los discípulos se descuidaban. Jesús, de manera intencional y preplanificada, se apartaba a lugares desiertos, con cosas que nosotros tenemos que entender. A lo que tiene valor, o lo que tiene valor, nosotros debemos de ser intencionales en eso. Era tan intencional que en ocasiones los discípulos no lo encontraban. Y en una ocasión salió Simón o Pedro a buscar a Jesús. Y ya Pedro más o menos sabía dónde lo podía encontrar. Y cuando lo encontró, le dijo: todos te están buscando. ¿Dónde tú estás metido? Como diciéndole: ¿pero por qué tú estás aquí? Para Pedro, el que Jesús se apartara solo, hiciera silencio, no era productivo. Voy a volver a repetir porque Dios como que nos quiere decir algo. Para Pedro, uno de los discípulos de Jesús, el que Jesús estuviera solo y apartado en silencio no era muy productivo. No lo valoraba. No valoraba el hecho de que Jesús se apartara de ellos un ratito. Posiblemente Jesús lo que nos está diciendo por medio de esta palabra es que hay personas en su vida que no van a valorar su tiempo de descanso. Hay personas en su vida que no respetan su privacidad. Que usted necesita un tiempo respirar sin tenerlos al lado. Que usted necesita tomar decisiones solo o sola sin que ellos te estén diciendo lo que tienes que hacer. Hay momentos en que tenemos que permitir que sea Dios el que le hable a nuestra vida. Y hay que decirle al hermano, a la hermana, al amigo, al vecino, al tío, al jefe, al papá, a la mamá: dame un break y deja que Dios me hable. Déjame escuchar la voz de Dios. Porque si nosotros nos descuidamos, hermano, hay personas que quieren vivir nuestra vida. Y nos quieren decir lo que tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Pero si es mi vida. Y mi vida la dirige Dios. Deja que mi vida la dirija Dios. Porque solo usted, hermano, es el que vive su vida. Solo usted conoce su proceso delante de Dios. Nadie más, por más cerca que esté de usted, va a conocer el proceso por el cual usted está pasando. Solo usted. Por eso usted necesita apartarse al desierto, a solas con Dios, para callar esas voces. Y hay momentos en el que esas voces aparenta ser que tienen razón, pero primero esa razón la tenemos que llevar delante de Dios y preguntarle: Señor, ¿será que fulano está correcto? Y dejar que sea Dios el que dirija
nuestra vida. Van a haber personas en su vida, hermano, que no lo van a dejar descansar. Hay que decirle a los Pedros de nuestra vida: chico, estate tranquilo. Dame un break. Estoy hablando boricua ahora. Dame un tiempecito a solas con el Señor. Déjame relajarme un poco. Tenemos que tener cuidado, porque Pedro anda desesperado diciéndole al Señor: Señor, todos te están buscando. Me tienes desesperado. Esta gente nada más me andan preguntando por ti y tú aquí solo perdiendo el tiempo. Y así hay mucha gente que creen que nosotros andamos perdiendo el tiempo cuando estamos descansando. Hay momentos en nuestra vida en los cuales necesitamos descansar, necesitamos estar tranquilos. Jesús necesitaba apartarse de los ruidos para encontrarse con el Padre. Jesús necesitaba apartarse de los ruidos para encontrarse con el Padre. Los sonidos en muchas ocasiones no nos dejan escuchar la voz de Dios, la voz del Padre. Tenemos que apartarnos al desierto solos para estar acompañados del Padre eterno. Podríamos decir, ya que nosotros utilizamos mucho la palabra desierto para referirnos a pruebas en nuestra vida, ¿verdad? Aunque no necesariamente, pero como estamos ya o relacionamos la palabra desierto con pruebas, a mí me viene un sentir al Espíritu que me dice: a veces Dios nos tiene que hacer pasar por desiertos para obligarnos a apartarnos. A veces Dios nos hace pasar por desiertos, obligándonos a apartarnos para poder escuchar su voz. Señor, ¿y por qué yo estoy pasando esta tormenta en mi casa? Es que te quiero hablar, mi hijo, mi hija, te quiero hablar, pero tú andas distraído, distraída, con tantos sonidos en tu vida. Y te tengo que pasar por el desierto para provocar que te apartes y clames a mí. Eso es lo que yo ando buscando. Porque tengo algo que revelarte. Tengo algo que decirte. Pero nosotros andamos a toda velocidad, como hablábamos la semana pasada. Apártate, porque tu Padre eterno te está esperando en el desierto. En el desierto las voces se apaciguan, se tranquilizan y podemos escuchar la voz de Dios. Es necesario estar solos para estar realmente acompañados. Es necesario estar solos para realmente estar acompañados, porque nosotros los hijos de Dios, cuando estamos solos, nos acompañamos del Padre. Nosotros los hijos de Dios, cuando estamos solos, nos acompañamos del Espíritu Santo. Pero cuando estamos rodeados de personas, se nos olvida que Dios nos quiere hablar. Se nos olvida que Dios quiere estar con nosotros. Es necesario estar solos en el Señor para estar realmente acompañados. Es necesario hacer silencio para escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Es necesario hacer silencio para poder escuchar la voz de Dios. Yo creo que Dios nos ha traído hoy a un desierto. Hoy estamos nosotros en un desierto porque Dios nos está hablando. Hoy Dios nos apartó y nos trajo a la iglesia Riverside para que calláramos todas las voces de la ciudad para escuchar su voz. Qué poderoso es el Señor. Qué hermoso es Dios. Dios nos está diciendo: te traje para enseñarte que necesitas apartarte. Porque hay cosas que te quiero revelar. Porque hay cosas que quiero hacer con tu vida.
El salmista decía, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si hay algo complicado, como decía al principio, para nosotros es estar quietos. Es casi imposible, hermanos, aquietarnos. Se nos hace casi imposible detenernos por un momento. La primera vez que a mí este pasaje bíblico me llamó la atención y como que lo leí y hizo sentido en mi vida, fue hace bastantes años atrás. Yo tenía un buen amigo. En estos momentos estamos separados, él anda por su lado y yo ando por el mío. Pero en aquel momento éramos súper amigos. Pero él tenía una personalidad de que él quería solucionar todo en la vida por su fuerza. Son estas personas que lo pueden todo, que lo pueden solucionar todo en su vida. Y estaba teniendo un problema y él dale y me comentaba, mira que estoy pasando esto, pero yo lo voy a resolver, yo lo voy a hacer, yo sé que yo puedo, decía. Y ahí por primera vez yo leí este pasaje bíblico en uno de mis devocionales y el Señor me habló. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios diciéndome, eso es lo que fulano tiene que hacer. Pero como él no se está quieto, yo no le puedo resolver la situación. Como él lo quiere solucionar por sus fuerzas, con sus recursos, entonces yo no puedo intervenir. Cuando nosotros queremos solucionar las cosas con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con nuestra capacidad, con nuestro intelecto, con nuestra educación, con nuestra inteligencia, entonces Dios se aparta a un lado a esperar que nosotros, porque como nosotros somos tan capaces, y nos deja hasta que nos cansamos. Entonces ahí vamos delante de Él, agachados, en vergüenza. Señor, por favor. Y Dios nos dice, mi hijo, mi hija, eso era lo que estaba esperando desde que comenzaste. Aleluya, gloria a Dios. Eso era lo que estaba esperando. Que vinieras donde mí, que dependas de mí. Y yo voy a hacer por ti. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Con esto vamos aterrizando. Entonces Dios nos pregunta, ¿tú me quieres conocer? ¿Quieres saber lo que yo soy capaz de hacer en ti? ¿Deseas saber mi propósito con tu vida? ¿Necesitas dirección en tu vida? Es necesario que te apartes a lugares desiertos para que dialoguemos. Aleluya, gloria a Dios. Yo le voy a pedir a alguien, José Elías, ¿tú crees que le puedas decir a Jackie que suba un momento? Dile que se prepare para cantar. Búscate a Liani. Aquí está Junior y Max. Perfecto. No se trata de literalmente retirarnos a lugares desiertos o al parque de los patos, a Garden Mountain. Se trata de crear lugares de silencio, espacios de silencio y de soledad en nuestro diario vivir. De eso se trata, que usted y yo intencionalmente creemos lugares desiertos en nuestro diario vivir, lugares en donde las voces se apacigüen, donde estemos solos con Dios. Ese lugar desierto puede ser en su casa, en una esquinita. Ese lugar desierto puede ser cuando todo el mundo sale de su casa, en mi caso. En las mañanas mi esposa se va, mis hijos se van y yo me quedo solo en mi casa. Ese es mi lugar desierto. No tengo que ir al parque.
Si puedo ir al parque, gloria a Dios. El punto es que ese lugar desierto está accesible a su vida. Gloria a Dios. Es el momento de silencio. Es el momento para estar a solas con el Padre. Es el momento para estar acompañado realmente. Es el momento para escuchar la voz de Dios. Porque es esa voz, hermano, la que nos va a dar dirección. Es esa voz la que nos va a dar guianza. Es esa voz la que nos va a libertar. Es esa voz la que nos va a sanar. Es esa voz la que nos va a consolar. Aleluya. Por encima de todas las demás voces. Por encima de todos los demás ruidos. Esa es la voz que va a traer un consejo de bendición a nuestra vida. Yo no sé, pero Dios nos trajo hoy aquí para algo maravilloso. Gloria a Dios. Yo siento que Dios nos ha sacado a todos nosotros de en medio de la ciudad y nos ha traído al desierto porque Él tenía que decirnos esto. Porque Él tenía que hablarnos. Porque Él quería conversar con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, necesitamos sacar tiempo para el Señor. Necesitamos alejarnos al desierto de vez en cuando. Yo diría a diario. Para encontrarnos con el Padre. Jackie, yo necesito que ustedes canten la primera alabanza que cantaron. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? Que a mí se me olvidó. Esa misma es. Mientras el grupo de adoración esté cantando al Señor, todos nosotros vamos a estar escuchando la voz de Dios. Vamos a darle un espacio al Señor, porque, hermano, Dios va a hacer cosas lindas aquí en esta hora. Dios quiere hacer, para algo Dios nos ha traído aquí el día de hoy. Dios se quiere encontrar con nosotros. Dios se quiere encontrar con usted. Si usted no conoce al Señor, si usted nunca había venido a una iglesia, o si usted había venido pero se había apartado, o todavía es la hora que usted no le ha abierto su corazón al Señor, Dios se quiere encontrar con usted en el día de hoy. Dios quiere que usted lo conozca. Créame que no hay otra cosa más hermosa en la vida Aleluya. que la presencia de Dios en nosotros. No hay otra persona que pueda traer paz a nuestro corazón, a nuestra alma, que no sea Jesús. Él se quiere encontrar con nosotros en este día. Vamos a darle un tiempo a Dios mientras nuestros hermanos adoran al Señor. Vamos a adorar a Dios. Iglesia, vamos a estar de pie en la presencia de Dios. Estamos rodeados de la gloria de Dios en esta hora. Dios está aquí con nosotros. Él quiere entrar a nuestro corazón. Él quiere entrar a nuestra vida. Vamos a darle la oportunidad que Él nos ministre en esta hora. A tus pies, abre mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Seguridad, de mi seguridad, donde nadie me pueda enseñar. De perdonarte, de hacer Tu presencia me levantaste. Sí, Señor. Nos postramos, nos postramos. No hay Más.